Muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles a otro webinar organizado por Energy 21 en nuestra serie de diálogos con energía. Y pues hoy me encuentro muy acompañada, muy feliz y emocionada, debo confesarlo, porque estamos en una coyuntura que ha desatado muchísimo interés y también pues incertidumbre de qué es lo que nos depara con estos apagones o cortes rotativos que hemos estado pues experimentando cada uno de nosotros. Sí hemos tenido esa mala suerte, la verdad, pero bueno, hoy justo vamos a hablar del gas natural, de la dependencia, la crisis, los rezagos que existen y las oportunidades que tiene México para explotar este energético que hoy pues comprobamos que necesitamos pues primordialmente. Me acompañan David Rosales, quien es gerente de energía en Grupo U Corporate, Daniela Flores, consultora en regulación y análisis económico en Talanza Energy, Eduardo Prudhomme, socio en Gadex Inteligencia en Energía, y Andrea Arias, directora de proyectos de energía en ASCA Advisors. Muchísimas gracias, sean ustedes muy bienvenidos y pues vamos a arrancar este panel. Vamos a hablar sobre la dependencia que existe. ¿Por qué estamos teniendo esta crisis, este desabasto y por qué nos afecta tanto la condición que está pasando en Estados Unidos con el tema del vórtice polar? Por orden, no por otra cosa, vamos a empezar por orden alfabético. Y pues, Andrea, me gustaría mucho que me dieras tu punto de vista sobre este momento que estamos viviendo actualmente en México ante esta situación de Estados Unidos. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias Energy 21 por la amabilísima consideración. Estoy muy emocionada teniendo estos 3 expertazos de gas natural en la mesa. Con algunos pude compartir igual más momentos y la verdad es que me siento muy honrada de poder estar aquí. Y bueno, ¿por qué estamos viviendo un momento, una coyuntura muy particular? El tema de la dependencia de gas natural con Estados Unidos, pues no es algo nuevo. Esto tiene ya muchos años y creo que más bien el tema aquí es qué se puede hacer, qué se debió haber hecho, pero pues que en un corto plazo puede empezar a hacerse como una solución al problema que estamos experimentando. Creo que a mí me gustaría abordarlo porque aquí tengo a los expertos que nos van a explicar mucho más el tema práctico porque lo vivieron, lo escribieron todo. El tema de la seguridad energética es justo lo que estamos hablando en este panel. Es un tema de la misma supervivencia del Estado y que la energía se necesita para que el país crezca y para que haya un desarrollo también social. Ahora, si bien puede ser una ideología, aparte de filias y fobias, la seguridad energética es muy importante para que sigamos sobreviviendo y sigamos produciendo y sobre todo ahorita en medio de esta pandemia realmente es vital. ¿Cuál es lo principal que se ha manejado en opiniones de muchos expertos? El tema de la diversificación. Ahora bien, tenemos un gas, que ya nos explicarán más adelante, muy barato en Estados Unidos. No es que aquí en México no tengamos reservas de gas, por el contrario. Somos al menos el 5º y 6º país en reservas de gas natural. El problema es que con los precios que tenemos en Estados Unidos, habría que considerar cuáles son o no rentables para que podamos competir. Si no, no me sirve de nada perder dinero, ¿no? Entonces, vamos a explicarlo de manera, quisiera yo hacerlo muy simple. El país más cercano que tenemos que nos da precios de gas natural increíblemente bajos, hablando de otra coyuntura, no en este momento en particular, es Estados Unidos. Entonces, no tenemos tanta facilidad por nuestra misma ubicación geográfica, aunque se podría traer de otros lados, pero ¿qué podemos hacer? La diversificación no es nada más de quién nos va a vender el gas natural o de dónde lo vamos a traer, sino de las fuentes. El gas natural no es la única fuente que tenemos para diversificar, sino justo por eso aquí entran las energías limpias un poco a contrarrestar la dependencia al gas natural, que en su momento se planteó como el combustible, no que sea limpio, sino el combustible hacia la transición. Entonces esto es súper importante que entendamos por qué es un tema de seguridad energética sin importar gobiernos ni nada. Y sobre todo que estamos en medio de una pandemia y que estamos experimentando apagones en lugares en el país donde seguramente la gente tiene a sus familiares conectados al oxígeno
y que de pronto se van a quedar sin luz y digo, tu persona enferma no te va a esperar media hora o 2, 3 horas a que regrese la luz. Entonces, por supuesto que es un tema de la supervivencia misma de la población y cae en un momento que es muy relevante y que me gustaría que platiquemos cómo estas cosas se pudieron haber previsto. Como bien ya se ha dicho, el plan estaba, hay una política pública de almacenamiento de gas natural y todo está ahí escrito. El tema es que por cuestiones políticas no se quisieron tomar ciertos proyectos que además requieren inversiones considerables. Y bueno, esto no lo quiero abordar todavía, pero más adelante iremos viendo cuáles son las soluciones en el corto plazo, porque esto de alguna manera es una situación de emergencia que no necesariamente se va a resolver en un proyecto que va a tardar meses o años, pero que sí podemos prever y tomar en cuenta que estas situaciones derivadas del cambio climático van a seguir sucediendo y posiblemente se van a recrudecer en el futuro. Entonces tenemos que estar preparados para esto que va a seguir ocurriendo. Es correcto lo que mencionas, Andrea. Esta política pública en materia de almacenamiento de gas natural también creo que sería relevante subrayarlo, porque efectivamente desde hace años se había previsto eh, implementar proyectos para pues subsanar este tipo de emergencias o contingencias que no dependen de nosotros, que justamente por la relación que tenemos con Estados Unidos, pues teníamos que prever. Eduardo, me acuerdo muchísimo que en algún momento cuando tú estabas en Senagas platicamos de este tema, de los proyectos, de las ideas que se habían emitido, que ya ustedes habían dejado pues básicamente el balón dentro de la portería para que Sener metiera el gol. Estamos a ese punto de lograr avanzar en los proyectos de almacenamiento estratégico en los yacimientos de Pemex ya declarados pues, no utilizados. Entonces, creo que tú pudieras complementar justamente claro. este tema. Gracias, Daniela. Primeramente, pues muchas gracias por la invitación y compartir este panel con todos ustedes, con muchos amigos presentes y del pasado. Y si me permites retomar tu alegoría futbolística, sí me gustaría hacer una corrección. Es que ahí el director técnico era Sener, y de hecho Sener emitió la política de almacenamiento. David, Daniela y Rosanetti Barrios, que no está en esta mesa, pero creo que sí merece una mención muy especial porque ella fue muy insistente, muy tenaz, muy... ¿cómo decirlo?, con mucho empuje, muy característico de su personalidad. Era una gran promotora de la idea del almacenamiento. En ese sentido, el balón o el plan estratégico nos lo puso Sener. Se lo puso a Senagas como el operador en ese momento, que también hoy está completamente desdibujada la idea de gestor. Es una idea que ni la han leído desde 2018, no la han leído, no la han querido entender. Y de hecho, pues también se fue desdibujando un poquito antes. Y hay que decirlo, o sea, sí se pidió la implementación de esta política, y creo que ahí quien nos puso fuera de lugar en esa alegoría futbolística fue más bien el regulador. El regulador no le gustó, había muchas voces, incluso hay que recordar que el regulador, y ese es un poco la ventaja y desventaja de los grupos colegiados, es que algunos comisionados, básicamente los escuchamos de sus propias bocas, decir, el país no necesita almacenamiento porque estamos con el advenimiento de una cantidad de capacidad de transporte con los nuevos ductos, entonces nos basta con los ductos y nos basta con el empaque de los ductos. Nosotros les insistimos de manera fehaciente que eso no, que el empaque de los ductos no es almacenamiento, que no tiene esa función, y que si se había utilizado el empaque como almacenamiento era meramente como un paliativo a las difíciles circunstancias que llevábamos acarreando desde hace décadas. En tal sentido, a mí me parece, quisiera hacer dos apuntes, y obviamente el tema es muy amplio, pero sí quisiera hacer dos apuntes de dos ideas principales. Una, que creo que como Norteamérica, digo, dentro de cuando mencionabas que soy socio de GADEX, también soy corresponsal especial de NGI, de National Gas Intelligence. Y dentro de esta posición, pues parte de mi trabajo ha sido también
entender mucho mejor cómo está la composición de la logística de gas natural en Estados Unidos. Y creo que como México, como país, necesitamos entender mejor lo que pasa en Estados Unidos y cómo es el dinamismo del mercado norteamericano. Es importante también no verlo de manera monolítica. Y en esa experiencia norteamericana creo que tenemos la solución. Nos estamos quedando con el famoso precio de los hoy $1,250 en One Oak, que es un sistema que está en Oklahoma, que está en lo que llamamos el Midwest. También nos quedamos por ahí con los precios de ciento y tantos dólares en Henry Hub y en Waha. Lo que nos está pasando desapercibido es que el precio en el este no se ha movido al mismo nivel. ¿Y por qué no se ha movido al mismo nivel? Porque ahí hay almacenamiento. Porque típicamente en las épocas invernales, la capacidad de los ductos, que también, eso también hay que entenderlo, típicamente iba de Texas hacia el noreste. En invierno sencillamente se complementa el flujo de gas y la oferta se complementa con todo el gas que se extrae de los puntos de almacenamiento. En tal sentido, hoy el noreste, o sea, donde típicamente sufren cuando existe una situación de invierno muy crudo, hoy están en mejores condiciones que en Texas. Otro punto al respecto que también tenemos que aprender es que toda la dinámica del shale, toda la dinámica de Marcellus, toda la dinámica de los balances en Estados Unidos cambiaron en los últimos años. De hecho, hoy Texas, y por eso está sufriendo tanto, Texas era una zona exportadora. Hoy Texas viene siendo como el punto de confluencia. Desde ahí vienen gas desplazados desde la cuenca de Marcellus. Está habiendo mucha interconectividad con Baja y hay que entender que también hoy Texas se está convirtiendo en el hub mundial para el mercado de GNL, en el cual Estados Unidos cada vez tiene un mayor peso. Entonces, las dos ideas que quiero dejar aquí y dejar el espacio a mis compañeros de panel es, uno, el mercado gasista es dinámico. En tal sentido, la seguridad energética es algo que siempre se tiene que comprender con un dinamismo donde es importante meter a la política pública, a los reguladores y a los operadores en tener un constante plan de manejo de riesgos operativos, porque las circunstancias todo el tiempo cambian. Incluso en países tan maduros, con un mercado gasista tan maduro como Estados Unidos, las circunstancias cambian. Dos, la abundancia de gas no es una garantía suficiente para lograr el abastecimiento. Se necesitan medios logísticos. Es decir, necesitamos una red de ductos robusta y necesitamos almacenamiento. Entonces, creo que esa es, digamos, la agenda donde está, que nos marca la pauta a seguir. Me parece que México nuevamente tiene que darle un enfoque completamente de riesgo a la seguridad energética. De hecho, el concepto de seguridad energética es un concepto matemático, lo pueden ver en la literatura al respecto, digamos, de economía de los mercados energéticos. La seguridad energética, en esencia, es un concepto probabilístico. Esto es, necesito fuentes que tienen una alta probabilidad de no interrupción o una baja probabilidad de interrupción, de tal manera que mi valor esperado de cumplimiento de mi balance efectivamente se cumple en todo momento del tiempo. Entonces, es un concepto probabilístico. Cosa así que la soberanía energética, pues eso sí es un invento más ideológico. La seguridad energética es algo que debería de modelarse. De hecho, hay que decirlo, en el pasado sí había habido modelos dentro de la CENER, había un gran modelo de largo plazo, habría un gran modelo energético que llevaba la ahora desaparecida Subsecretaría de Planeación, donde justo se evaluaban todos estos escenarios y de esa manera se definió una estrategia, ¿no? Entonces, creo que la política energética, justo de lo que se trata es de medir los riesgos y cumplir tanto con la seguridad energética, la continuidad y la eficiencia y la sustentabilidad. Y con eso, pues, dejo que mis compañeros continúen con estas ideas. Ok. David, Daniela, ustedes estuvieron pues muy cerca de todo este camino de la política, de la trasvase, la intención que se tenía pues en la administración anterior, justo para prevenir estas situaciones que estamos viviendo hoy día. No sé si tengan algún comentario con respecto a las nuevas decisiones que se están tomando en esta política, el rumbo que se le está dando y que incluso ayer el clúster energético de Nuevo León pues le hizo una muy fuerte crítica a todas las decisiones
que está tomando la administración del presidente Obrador. Claro, no sé, David, ¿me permites? Tantito. Por favor. Gracias. Creo que hay varios temas que, como bien se dice, hay acciones y nosotros lo veíamos mucho o lo tratábamos de ver, porque al final de cuentas el tema energético es de largo plazo y hay cosas que se pueden hacer hoy, mañana, pasado y dentro de 10, 20, 15, 30 años. Entonces, la administración pasada, efectivamente, su decisión o nuestra decisión de corto plazo, pues fue sí apostarle a una dependencia de Estados Unidos, hacia Estados Unidos por los bajos precios. No lo podemos negar. O sea, no lo podemos negar que se duplicó la red de gasoductos y anclados porque también es importante decirlo, o sea, toda la infraestructura en México está anclada con CFE, está anclada con un gran shipper, como Eduardo siempre nos ha enseñado a llamarles, ¿no? O sea, aquí el que pone la línea y el que pone la ruta siempre ha sido CFE, ¿no? Pues, ¿por qué? Pues volvemos a esta dependencia y a esta relación tóxica entre el sistema de gas natural y el eléctrico, ¿no? Y esta administración queda más que claro, ¿no? O sea, seguimos con esa dependencia y no la van a cambiar. En acciones de corto plazo, o sea, poniendo esta circunstancia específica que pasó esta semana, de las cosas que se quisieron hacer y que se suspendieron con esta administración, ¿qué nos hubiera podido ayudar? Personalmente, yo solo veo dos cosas que nos pudieron haber ayudado. Porque el almacenamiento de yacimientos económicamente inviables, como lo pudimos sacar en su momento, pues HAF no hubiera estado listo para este entonces, ¿no? Para empezar. Las rondas, tampoco. La producción esperada de gas natural, y aparte gas natural que hubiera podido ser inyectado al sistema, ¿no? Porque el gas puede venir con líquidos y entonces ese es otro tema que con mucho gusto luego platicamos. Entonces, ¿qué hubiera estado listo? Como bien lo dijo Eduardo, el almacenamiento, lo que nosotros en su momento decíamos, la acción de corto plazo, lo que tenemos a la mano porque no hay de otra. La seguridad energética, una analogía que se puede hacer es, pues al final de cuentas la seguridad energética cuesta, es un seguro, no nos gusta pagar los seguros, pero cuando los usamos, qué alivio el haberlos tenido. Y esos son las terminales de LNG. Y como bien dice Eduardo, en su momento no fueron bien vistas por muchos actores relevantes en el sector. Y por eso es que ahorita CFE Energía dejó de utilizar las terminales porque estaba en su interés. Al final CFE Energía es un comercializador. Aquí hay que diferenciar también que cada quien tiene su papel. Y yo coincido muchísimo con Ricardo, porque yo soy fan de Senagas, siempre lo he sido. ¿Por qué? Porque al final entiendo dentro de un contexto de política energética y seguridad energética, su papel es muy claro. De hecho, a mí me sorprendió mucho que esta administración no lo usara más, porque era el actor al que había que ir si querías controlar la mayor parte, porque no todo, el sistema gasista en México. Entonces, CFE Energía era lógico que dejara de usar las terminales, ya tenía los tubos, ¿para qué? Pues no iba a gastar. ¿Quién era el indicado en el corto plazo? Senagas. Sí, había muchos cálculos que hacer, muchas cosas que hacer, de entender cómo trasladar esos costos, porque eso era lo que reclamaba la industria, porque también hay que reconocer que la industria tampoco era muy feliz cuando se metía GNL, pues porque es más caro. Pues sí, pero si ahorita vemos GNL a 9 contra GNL, contra gas gaseosa, como sea, Eduardo, a $1,250, pues yo creo que hubieras preferido tener ahí un guardadito, ¿no? Que pues tal vez sí te hubiera costado más, pero te hubiera costado, como bien decían, es más caro el gas que no hay, ¿no? Y ahorita estamos en este tema. El segundo instrumento
que también podría no haber sido perfecto, pero que se empezó a utilizar porque se vivió. Esto, si bien en magnitud esta cuestión meteorológica sobrepasó todo tipo de evaluación o proyección, esto pasa todos los años. Ya nos había pasado. El congelamiento de ductos ya nos había pasado. Las bajas temperaturas ya nos habían pasado. Si bien no se pronunciaron alertas críticas de forma oficial, si uno ve el empaque histórico, pues vamos a ver que en muchas ocasiones, y sobre todo por esta época, andábamos un poquito por debajo, pero controlado. ¿Por qué? Porque había una previsión de ahí viene un problema, vamos a usar lo que tenemos, porque al final las infraestructuras no se construyen de un día para otro. Almacenamiento, yacimientos, no hubiéramos tenido para hoy. Más gas, no hubiéramos tenido para hoy. Entonces, para este momento, almacenamiento GNL, bueno, las terminales de GNL, y usar un sistema que se creó, que es el plan de emergencia, que fue un documento que se creó a la par de la política de almacenamiento, donde a cada jugador se le daban responsabilidades, derechos y obligaciones. No, tal vez no era perfecto, pues tal vez no, porque como dice Eduardo, esto es dinámico, hay que estarlo cambiando, pero por lo menos había reglas y por lo menos teníamos, ok, pasa esto, ¿qué hacemos? ¿No? Nos vamos por acá, nos vamos por allá, ¿a quién le avisamos? Hay que avisar, hay que ser transparentes, los industriales tienen que saber dónde están parados, tienen que dejar de consumir, no se pueden comer el empaque, que es lo que está pasando ahorita. Ahorita ya se comió el empaque y ahora estamos en alerta crítica. En la alerta crítica que además de aquí a que lleguen los barcos, pues va a tardar. ¿No? Entonces, esos son, creo que como se hay que analizar, es por tiempos. ¿Qué hubiéramos podido, con los instrumentos que se tenían, qué hubiéramos podido hacer hoy? Pero igual, o sea, al final de cuentas, si hubiéramos empezado un almacenamiento en yacimientos o en cavernas o donde ustedes quieran, hace un par de años, pues ya estaríamos más cerca de tener. Pero sí quería yo un poco dejar claro que hay muchas cosas. Las rondas hoy no nos hubieran servido, mañana tal vez sí, pero hoy no. Y el yacimiento agotado o económicamente inviable tampoco. Aquí la apuesta que se dejó de lado y que se dejó de lado desde antes de esta administración fue el almacenamiento operativo a cargo del gestor, el que no tiene un interés económico de hacer lucro. Ellos lo único que quieren es que no se les caiga el sistema. Y yo creo que esa es la mayor bondad del Senagas, que ha sido desaprovechada. Ok. David, aunado a tu comentario y a la pregunta anterior, me gustaría mucho preguntarte tu opinión con respecto a la estrategia que está lanzando el gobierno sobre la compra de gas natural licuado a través de barcos y que justamente pues hoy en la mañana Rocío Nale indicó que el primero llegó hoy a través de, si no me recuerdo, de Manzanillo. Bueno, empiezo por el análisis integral. Yo le agregaría algunas cosas a lo que menciona Daniela, pero me voy desde atrás. ¿En dónde estábamos parados? Pues en una operación diaria cotidiana en donde CFE realiza la importación y se encuentra con la coyuntura. Uno no puede prever con demasiados días de anticipación los problemas de clima, pero sí se pudo y sí hubo información pertinente desde el inicio de la tormenta, por ahí del miércoles de la semana pasada, que las cosas venían complejas. Y estas previsiones debían de haber entrado en claridad desde ese momento. Entonces, el hecho de que en este día estemos recibiendo el primer barco solamente denota que hubo cierta lentitud en la reacción. CFE Energía tiene contratos abiertos para traer barcos hacia las dos terminales y es el comercializador bien preparado para hacerlo con velocidad. El Senagas históricamente llegó a comprarle gas al sistema mediante CFE Energía e incluso estábamos empujando para que el Senagas tuviera la posibilidad de comprarle a comercializadores diferentes a CFE Energía y a aquellos comercializadores con los que CFE tiene contratos en las terminales.
porque yo quisiera resaltar un punto que mencionó Andrea al principio. Este es un asunto de seguridad energética, de contar con diversificación. La dependencia de Estados Unidos no me parece necesariamente mala en sí misma. El problema es que hayamos llegado a este nivel de profundidad. Hay que aprovechar las oportunidades que se presentan. Y este es el gas más barato del planeta. Entonces, con ese nivel, pensando en esa vara, necesitábamos rondas que nos pusieran con competitividad, un proyecto de almacenamiento que en este momento estaría en desarrollo, en construcción, que se debió de haber licitado durante 2019. La ruta estaba lista, los planes de emergencia estaban escritos y además fueron comentados con el equipo de transición. Se publican el 27 de noviembre del 2018, no porque quisiéramos terminar unas cosas antes de irnos, sino porque era una clara estrategia que fue comentada con el equipo. Ahora bien, en paralelo, podían haber desarrollado otros dos proyectos a los que menciona Daniel, además de la oportunidad de tener mayor flujo con las terminales de GNL, yo agregaría el proyecto de FSRU que estaba trabajando Pemex en Pajaritos. Por ahí está Rodolfo Figueroa, que lo conoce perfectamente, y también existía un proyecto de recuperación de nitrógeno que empujaba Pepe Bosch. Estos dos proyectos los traía Pemex, que ustedes saben que jamás he sido un fanático de petróleos mexicanos, pero esos dos proyectos tenían pies, tenían sentido. En cómo implementarlos no estábamos de acuerdo, pero su pertinencia creo que sí. Concluyo entonces diciendo cómo está la estrategia. A mí me parece que tardía, no quiere decir que no, que no deba de hacerse. Qué bueno que existió una respuesta de CFE para comprar los barcos y que aún se van a traer más. Al mismo tiempo, me preocupa la falta de transparencia y de información pública disponible sobre los precios a los que se adquirió gas en este fin de semana. No acabo de entender las declaraciones sobre 20,000 millones de pesos de pérdida al erario público. No se puede saber si sí o si no fue eso. ¿Por qué se dijo así? No lo sé. Claramente, como bien demuestra Eduardo con los documentos que ha preparado, no hubo un cierre de válvula por parte de nadie. El flujo del gas continúa. ¿A qué precio? Bueno, pues eso también es una información. Yo quiero pensar que un comercializador del tamaño de CFE Energía cuenta con una política de riesgos adecuada y que por lo tanto compró coberturas para el gas que adquiere en Estados Unidos. Porque como dice Daniela Flores, el seguro es importante. No se puede quedar ahí. Concluyo con lo que decía Andrea. Es un tema de seguridad energética, de diversificación, y eso le tocó a Andrea trabajarlo mucho también. En el estricto sentido se necesitaban empujar todos los frentes. Almacenamiento estratégico, que serían las cavernas, almacenamiento operativo, las estrategias de corto plazo con el Senagas, nuevas fuentes de suministro distintas a solo los ductos a través de Texas, como la FSRU, y empuje a la producción nacional, recuperación de campos o de producción como la NRU o pozos de Pemex que debían de haber tenido algo más de inversión, y las rondas, tanto la 3.2 para no convencionales como otros proyectos. Y muchas gracias a Energy 21 y a ti en particular, Dani, por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Y pues nos están llegando ya preguntas, obviamente hay mucho interés sobre nuestros invitados, asistentes, y nos hacen llegar a través del chat una pregunta. La voy a dejar libre para que cualquiera de los cuatro se sienta en la libertad de contestarla. Como parte clave de la seguridad energética, debería ser el tener más interacciones entre el Cistrangas y los sistemas privados. ¿Cuál es su opinión al respecto? Por supuesto, si me permiten. De hecho, me gustaría hacer un apunte a lo que dijeron mis compañeros. Creo que hicieron un buen recuento de lo que nos hacía falta. De hecho, Daniela lo hizo muy bien, ¿cierto? O sea, tampoco hay que ser, ¿cómo decirlo?, irresponsables y hablar de un hubiera que tampoco, en un escenario hipotético donde hubiéramos seguido las mismas personas allá adentro,
hubiera ocurrido. JAF era un proyecto de largo plazo, el almacenamiento estratégico es geológicamente riesgoso y iba a tomar tiempo. Sencillamente se perdió tiempo porque todos los pasos que dimos para la licitación se pararon. Las cavernas salinas, pues por ahí hay un proyecto, de hecho, dentro de las cosas que se avanzó Senagas con la dirección general anterior, estaba puesto en el plan quinquenal el proyecto de Xalapa, que me parece que debería de retomarse, seguirse y continuarse. Por ahí hay un proyecto salino en Chihuahua, que también creo que tiene mérito y que debería de estudiarse, y de hecho se estudió desde antes de 2018. El apunte que yo quisiera hacer, y por eso muestro esta lámina, es algo mucho más inmediato y que creo que nos está faltando en este diagnóstico. Es hoy por hoy, México tiene una capacidad de conectividad con Estados Unidos de 14 BCFs, 13.7 BCFs en interconexión con ductos, más otras interconexiones menores en zonas de distribución y algunos parques industriales. La demanda agregada en México en un buen día anda por los 7 BCFs. Ahora, también hay que decir los números de CNR que nos presentan en los cuales estamos en desacuerdo. Entonces, la reflexión, y para no desviarme de ese paréntesis, es: tenemos una gran conectividad con Estados Unidos, con una capacidad sobradísima. La gran pregunta aquí es: ¿quién controla la capacidad en los ductos de internación? Y la respuesta aquí es, básicamente, nuestras empresas productivas del Estado, Pemex y CFE. Cuando hablamos de diversificación, no solamente se trata de la infraestructura. Una de las bondades, y algo que no se entiende y se tacha de neoliberal y se tacha de privatizador, es que en esencia, con los mecanismos que hoy se cuentan para manejo de la información, la capacidad de un ducto puede ser segmentada y puede ser contabilizada de tal manera que lo que los economistas llaman se genera un bien coasiano, y adentro de ese ducto se puede segmentar y se puede asignar capacidad a distintos usuarios que no necesariamente son los dueños o operadores de un ducto. Ese cambio se observó en Norteamérica desde los años 90, en Europa desde la primera década de este siglo, y nosotros nos subimos a ese tren hace apenas 4 años. Entonces, ese acceso abierto a los ductos también significa una diversificación. Significa que adentro de ese ducto puede haber distintos agentes que pueden tener estrategias de comercialización muy heterogéneas. Entonces, aquí el gran problema es que todos esos 14 BCF de capacidad de conectividad con Estados Unidos están dominados por un agente. Y un agente que, sí, hay que decirlo, probablemente reaccionó no con la celeridad deseada, con una estrategia comercial pues un poquito complicada, con objetivos de política pública, con unos aparatos digamos que unos brazos comerciales que no queda claro si son públicos o privados. CFE Energía en realidad no es una filial dada de alta aquí como una paraestatal en México, sino es un comercializador que a su vez sirve de intermediación para las distintas EPS de generación de CFE. Entonces, al final, sí hay un acaparamiento. Entonces, la diversificación en nuestros puntos de internación está del todo controlado. Y eso lleva a contestar la pregunta que nos hicieron. Esto es, ¿mejoraría la conectividad entre los distintos sistemas? ¿Mejoraría la seguridad energética? Pero por supuesto, hoy tenemos, para hacer un símil muy claro, imaginémonos, muchos de nosotros hemos visto a lo largo del territorio nacional carreteras federales y carreteras de cuota. Las carreteras federales, la conectividad entre ellas, pues obviamente, aunque son paralelas, muchas veces el tráfico pues no puede cruzarse, no puede intercalarse, y por lo tanto limitan mucho los destinos a los cuales se puede llegar desde esas rutas. Es algo que está sucediendo de manera análoga en las carreteras de gas. Hay muchas rutas por las cuales solamente se puede nominar por Senagas y no hay forma de salir del ámbito de Senagas. De la misma manera, hay muchas rutas dentro de los ductos privados que se mantienen dentro de los sistemas privados, y por decisiones, que aquí hay que decirlo,
del anchor shipper, del off-taker de esos proyectos, las interconexiones se diseñan a modo y los intereses de ese off-taker, y ese off-taker es CFE. Y justo por eso fue la creación de Senagas, porque se buscaba una red gasista que atendiera el interés nacional, no el interés de una empresa particular, ni el gran consumidor de gas que es CFE, ni el gran, en ese momento, productor de gas que era Pemex. La idea es tener un gestor técnico, que es un concepto muy europeo, no es un concepto norteamericano, y esto, cuando se habla de la Rectoría del Estado, extraña mucho que me parece que nadie ha leído dentro de la nueva administración, o se han puesto a leer con detalle todo el potencial que tiene el gestor técnico. De hecho, pues sí, fue generado en un ambiente europeo, donde sabemos que los europeos pues tienen un híbrido mercado intervención del Estado, y el gestor técnico pues básicamente es un brazo del Estado donde se interviene, se logra la rectoría operativa y de alguna manera se toman decisiones de largo plazo neutras. En tal sentido, creo que una de las agendas para que esto no vuelva a ocurrir es buscar la interconectividad entre estos sistemas. Ahora, esas interconexiones van a costar, pues tienen que ir a la tarifa del sistema integrado, ¿no? De hecho, el sistema integrado es algo que también se inventó hace una década, que es el sistema rolling, que son tarifas sistémicas, donde de alguna manera los costos de infraestructura que beneficia a todo el sistema se reparten entre todos los usuarios del sistema. Entonces, ese mecanismo que suena muy socialista, que suena muy, de alguna manera, del interés del gran masa de usuarios y no de un interés privado en particular, pues uno hubiera pensado que un gobierno de izquierda le prestaría mucha mayor atención a un esquema como este, que es el de la socialización de ciertos costos. Los costos comunes, los costos que benefician a la conectividad y a la seguridad energética, claro que tienen que ser repartidos entre todo el volumen de usuarios. Y nuevamente, si eso lo comparamos, que esos costos diluidos entre 7 BCFs, serían apenas unos cuantos centavos de dólar por millón de BTU. Nuevamente, en un escenario, y creo que hay que ver lo positivo de esto, en un escenario donde ya aprendimos que el precio del gas se nos puede ir a la estratosfera, creo que lo que tenemos que hacer, y como bien lo dijo Daniela, hay que comprar un seguro. La conectividad entre el Sistran Gas y el resto de los sistemas, que más o menos hoy son como 60-40 de la longitud de la red gasista, 60 los sigue conservando Senagas, el 40 los tienen los ductos no operados por Senagas. Es importante que se hablen mejor entre ellos, que se coordinen y que tengan planes de contingencia. No te vimos, Dani, no te vimos. La frase del 2021, ¿verdad? Quería preguntarte, Andrea, justamente por el tema de la diversificación o de la matriz energética. Está excelente que voltemos a ver otras oportunidades, estrategias, pero creo que un punto muy importante también es el hecho de que Pemex en sí, México como tal, tendría que también estar volteando a ver a la cuenca de Burgos. El hecho de empezar a hacer más actividades para generar y extraer su propio hidrocarburo, creo que pudiera ser una alternativa. ¿O tú qué piensas? Pues mira, en esta cuestión es muy importante. Diego, Burgos tiene sus complejidades geológicas que en general más o menos conocemos, pero en particular a Pemex se le quedó parte de esta responsabilidad, y también por eso en su momento hubo una ronda cero, donde se le asignan campos a Pemex que no requerían la gran inversión, o sea, se les dan un tipo de campos donde Pemex tendría que tener la capacidad de explotarlos. Y entonces los otros campos ya o muy maduros o que requerían exploración son los que salen hacia las rondas donde pueden entrar privados, y donde también, por supuesto, ganó y entró Pemex, ¿no? Entonces ya ahí había aparte una responsabilidad para que Pemex pudiera también producir gas, porque era importante. Y bueno, digamos, finalmente no vimos que se aprovechara como tal esa producción de gas, además de que proyectos justo como los que dijo David se dejaron de lado ya en el momento del cambio de
administración, y que ahí si bien no podríamos en este momento echar mano, por ejemplo, de los campos de la 1.3 o de los no convencionales, que es donde tenemos importantes reservas de gas, sí creo que se desaprovechó un poco del lado de Pemex, con todas sus complejidades y particularidades, esta parte de tener disponibilidad y generar nuestra propia producción nacional de gas, y tener ahí, digamos, como nuestra especie de colchoncito. Pero Pemex tenía un papel muy importante que, en mi opinión muy particular, no aprovechó en el momento en el que se debió de haber hecho, y que posiblemente ahorita tendríamos tal vez alguna otra alternativa, ¿no? Pues por supuesto que tuvo un papel importante, y claro que o sea, yo sé que se dice mucho que no se le dio y que se le quitó a Pemex y demás, pero lo que se trataba de hacer era fortalecer, o sea, justo el discurso de ahorita, que es fortalecer a las empresas productivas del Estado, también se buscaba con eso, se buscaba quitarle riesgo a Pemex, darle los que fueran mucho más sencillos para que fuera menor inversión y pudieran producir y pudieran generar utilidad para el Estado. Y eso era como la clave importante que se trató de hacer con las dos empresas, que ahorita, por supuesto que muchos de los proyectos que se querían lanzar antes se podrían ajustar al discurso actual de la manera y con el nombre que quisieran, pero por supuesto que podrían tener futuro, y creo que es muy importante también, si me permites meterme un poco, valorar un poco la importancia que tiene justo en esta coyuntura y desde hace ya tiempo el gas natural en nuestra matriz energética. Si vemos que esto está causando repercusiones gravísimas en nuestro sistema eléctrico nacional, y es porque la mayoría de las plantas que tenemos y todo funciona basado en gas. Vemos el ejemplo, por ejemplo, ahorita en California salió apenas la noticia de que más del 60% se está sosteniendo por energía renovable. ¿Qué pasaría si hubiéramos continuado, por ejemplo, con las subastas eléctricas, o al menos las que ya hubieran dado resultados en un futuro? Podríamos tener mucha más opción, y eso es parte de nuestra diversificación, que no es nada más de suministradores o de proveedores, es también de fuentes. Entonces, ¿hasta dónde estamos, digamos, llegando en la dependencia al gas natural? Y no estoy hablando de dependencia justo nada más a Estados Unidos, sino a la fuente, al combustible, cuando tenemos muchas otras más opciones de que depender, y que vemos que, por ejemplo, CFE ahorita, que se va a encargar de licitar estos proyectos importantísimos de generación y estos ciclos combinados, volvemos completamente a la dependencia de gas. Entonces, estamos dejando más allá de lado oportunidades, que no digo que estos proyectos no se tengan que hacer, son importantísimos, y es muy importante ampliar nuestra matriz, nuestro parque de generación, no nada más de las CFE, sino también de privados, porque en algún momento se puede echar mano. Más vale tener la mano llena de cartas que no tener ninguna, sobre todo en momentos de crisis donde hay que manejar este nivel de riesgo. Entonces, claro que hay que hacer esto, pero se pueden hacer muchas cosas más de manera paralela para ir avanzando, a acercarnos cada vez, digamos, a la seguridad energética, que, como bien dicen, igual hay indicadores, desde la Unión Europea tiene sus indicadores y medidores de seguridad energética, hasta, por ejemplo, China, que China ahí tiene un tema geopolítico bastante interesante, pero creo que nos tenemos que acercar hacia allá, y creo que es un muy buen momento y un muy buen espacio para ver qué tan importante es el gas natural y hacia dónde queremos ir en un futuro, y cuáles son las soluciones que podemos tener para que este tipo de cosas no vuelvan a pasar, y para que no sigamos siendo un país que simplemente reacciona a las eventualidades, sino que ya tengamos previsión. E insisto, en papel y todo ya lo tenemos ahí hecho, ya está escrito, lo pueden modificar, le pueden cambiar el nombre, le pueden hacer lo que sea, pero las cosas, las bases ahí están. Ya nada más es cuestión de echar a andar ciertos proyectos y ciertas cosas, y pues ahorita sí, por desgracia, que es nada más reaccionar, y mientras más rápido reacciones, más rápido resuelves. Entonces, en general. Totalmente de acuerdo. Dani, me gustaría hacerte una pregunta. Hace rato mencionabas que efectivamente, pues estos campos en almacenamiento en campos estratégicos no hubiera sido como una alternativa que hoy día, 2021, nos pudiera haber ayudado. Sin embargo, ¿qué pasa cuando este tipo de estrategias o iniciativas solo se quedan en el tintero? No hubiera sido una solución hoy día, pero sí ya hubiéramos avanzado para el futuro. Hoy día estamos detenidos, hay una política energética que está enfocándose en otros aspectos o no está tomando tanta importancia en situaciones de crisis como la que estamos viviendo hoy día.
¿Qué podrías comentarnos sobre este tema? Sí, pues efectivamente, digo, si bien no hubiera podido ayudar ahorita, o sea, hoy, al 17 de febrero de 2021, pues evidentemente ya hubiéramos podido estar avanzando, ¿no? Que al final, insisto, o sea, las estrategias tienen temporalidades. La estrategia de las rondas era, ¿no? Porque pues ahí sigue, ¿no? La propuesta ahí sigue, o sea, se pueden hacer, es de largo plazo. Pero también creo que también es tiempo de evaluar, salir de la caja, ¿no? Y evaluar otras opciones. Hay países que no producen gas y no porque no y no quiere decir que nosotros no somos productores y no tenemos reservas. Sí, pero al igual que el GNL y que es un poco más caro, pues ya hay que empezar a pensar, como dice Andrea, en fuentes de diversificación de importación. Tenemos 2 terminales de LNG. Y la verdad es que yo creo que tanto esta administración como en la pasada, de repente teníamos miedo a este tema de, pues hay que importar más, ¿no? Pero pues hay que importar de otros lados. Al final eso también es diversificación. Ya la tecnología no implica estas terminales enormes de 30 años que tienes que hacer un montón de cosas, no. ¿Qué hacen en Europa? En Europa cuando hace mucho frío, rentan unas terminales, las conectan, deja de hacer frío, las sacan. ¿Por qué no estamos pensando en ese tipo de cosas? ¿No? O sea, ya hay que salir de esta caja de la infraestructura fija, de la infraestructura invasiva, porque ya hay muchas herramientas y no necesariamente solo a gas. O sea, ya podemos hablar de otros combustibles y podemos hablar de otras tecnologías. Pero en el caso del gas, que es el que más conozco, pues tenemos ya infraestructuras modulares, donde, por ejemplo, la FCGU, que ya al final quien la traía era Senagas, no la traía tanto Pemex, ¿no? A mí la verdad no me gustaba mucho que la trajera Senagas, porque pues parecía que estaba de alguna manera compensando un déficit, entonces pues mejor que lo hubiera traído Pemex, ¿no? Pero al final quien la acabó cancelando fue Senagas, y creo que eso no estuvo tan mal. Pero digo, independientemente de eso, podríamos tener más terminales de LNG que pudieran servir, o sea, ya pensando en una matriz diversificada, o sea, ya pensando en el gas natural como un backup de las renovables, no como el principal combustible para la generación. Pero esto es en largo plazo, esto es no en 5 o 10 años. Al final, ¿qué podemos hacer? Ahorita, pues la verdad, traer barcos. Y no necesariamente solo Altamira y a Manzanillo. Pues tráete FCGUs, todas las que puedas y quieras. Pero ¿sabes qué también? Que no las ancles CFE. ¿Dónde están los industriales? ¿No? ¿Dónde están los que necesitan gas? Esas otras personas que necesitan gas. Al final de cuentas, a mí por eso me gustaba mucho Senagas. Porque Senagas siempre era el matchmaker, ¿no? De la oferta y la demanda, ¿no? Era el que podía poner de acuerdo, porque si algo pasa mucho en México, es que la oferta y la demanda pareciera que no se encuentran. Todo el mundo dice, necesitamos muchísimo gas, nos falta gas, pero a la hora que ponen un tubo, nadie dice nada más que CFE, ¿no? Nadie dice, ok, yo te reservo capacidad. Cuando hicimos la subasta de ductos de internación, que nos costó, Eduardo y David no me van a dejar mentir lo mucho que nos costó, y Josanity Barrios, que creo que fue la que lo logró, ¿cuántas empresas participaron? ¿2? Tres. Oigan, 3. costó, ¿saben cuánto trabajo costó? Empresas, también el riesgo es de ambos lados, tanto de gobierno, ¿no? Al hacer estas gestiones que no fueron nada fáciles, como usted, o sea, la empresa, el comercializador, pues también tiene que arriesgar, ¿no? Entonces, aquí, insisto, a mí por eso me gustaba mucho la figura del gestor, porque Senagas podía hacer esto, y lo hizo con las consultas, pero nunca lo dejaron ir más allá, ¿no? Nunca lo dejaron ya implementar ciertas cosas. Entonces, hay que pensar fuera de la caja, no creer y no querer que CFE
a través de sus ductos, o Pemex a través de la producción nacional, nos resuelva la vida. Hay cosas que se pueden hacer y que las pueden hacer los privados. Y las terminales flotantes es una de ellas. Hay un tema regulatorio ahí muy que también hay que abordar, ¿no? Porque para mí la industria está sobreregulada. 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses para permisos de licuefacción o de compresión o descompresión se me hace una barbaridad. Y esto no es de esta administración. Esto es algo que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Igual, para la parte de ductos, para que una empresa pueda tener permisos de transporte por medio de ducto, o pueda tener permisos, o pueda tener tarifas, es una tortura. Una tortura. Y eso es porque no se ha revisado la regulación y porque hay una sobreregulación en muchas actividades del sector energético, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que privados, pues hay que ponernos las pilas, ¿no? Y hay que buscar otras soluciones fuera de los ductos, fuera de la producción, porque todo eso lo controla o Pemex, TENER o CFE. Pero hay otras cosas que se pueden hacer y que se puede sortear en tema regulatorio con una buena estrategia, se puede. Pero pues hay que pensarlo. Y eso es lo más cercano. Yo veo más cercano que el privado pueda hacer algo así, a que CFE haga otro ducto, o a que Pemex ponga un yacimiento para que lo llenemos de gas, ¿no? Porque casi todos los yacimientos de alguna forma son de Pemex. Bueno, están en su resguardo o están en asignación. Entonces, ese sería un poco mi comentario. Ok. Eduardo, levantaste la mano. Sí, levanté la mano porque sí me gustaría hacer un apunte sobre lo que estaba comentando Daniela, que me parece muy interesante. Ese evento que está mencionando se hizo una subasta de capacidad de los ductos Internación, en particular del ducto NetNext, que es el primer tramo del proyecto Ramones. Y creo que fue un buen evento. Hubo 3 participantes y creo que aquí hay que preguntarnos las razones por las cuales el privado no participa. Y en ese momento lo que más nos costó adentro de Senagas era, al ser una empresa pública, un organismo descentralizado dependiente de CENER, todos los agentes en un momento que había apertura, todos pensaban que íbamos a privilegiar a CFE y a Pemex. Entonces aquí un poco también el tema es, bueno, ¿me voy a arriesgar a qué? Y creo que en ese momento todos los agentes fueron muy cautos, porque siempre estaba la espada de Damocles de que Senagas al final diera preferencia a Pemex. De hecho, el acceso abierto no fue una invención del 2014, el acceso abierto está desde la regulación de 1995. Sencillamente, el hecho de que el operador estuviera en el piso 9 de un edificio del complejo administrativo de Pemex y el comercializador estaba en el piso 8 o al revés, y que seguramente se encontraban en el baño del entrepiso de ese edificio o se iban a comer juntos, y las barreras chinas que tienen que ser imperantes entre una actividad que debe ser separada, la comercialización y la operación de los ductos, era básicamente una ilusión pues muy naif, si me permiten la palabra. Entonces, creo que en ese momento fue poca la participación, fue básicamente por la reputación que existe de que todos los dados se cargan a favor de CFE y de Pemex. ¿Qué ha sucedido? Y por eso pongo esta lámina. O sea, realmente hoy hay una mayor diversificación en el ducto que es de acceso abierto, que es todo el sistema integrado que maneja Senagas. Y ahí podemos ver en el anillo que está mostrado a la derecha, donde hoy hay muchísimas empresas comercializadoras que sí se están atreviendo a mover gas en un ducto de acceso abierto. ¿Esto cómo se fue dando? Pues, de hecho, la primera temporada abierta la hicimos con una reserva a 1 año, justo para que los agentes no se sintieran casados en un compromiso de largo plazo, en un esquema donde los dados estuvieran cargados. Entonces, creo que lo que más le costó en su momento a Senagas fue el aspecto reputacional de ser un operador insesgado, de ser un operador neutral, y de esa manera, con esas reglas parejo, con ese piso parejo, claro que los privados quieren participar. El tema aquí es las reglas, los incentivos y sobre todo las señales que se dan
respecto a que hay un piso parejo. Y aquí hay que decirlo, lamentablemente, desde hace 2 años y 2 meses y 2 semanas, ha ocurrido todo lo contrario. Dentro de esa diversificación, y con esto cierro mi participación, hay que entender que en realidad Estados Unidos no es nuestra fuente principal de gas natural originalmente. Y aquí llevo una ventaja generacional. Daniela y David son mucho más jóvenes que yo, pero digamos que yo fui testigo de escenarios en los cuales México, a través de Pemex, también exportaba gas a Estados Unidos de manera logística. En esos escenarios, digamos que Pemex era el gran suministrador del país y en realidad el gas de Texas se convirtió en nuestro backup. O sea, la forma en que diversificamos nuestra matriz gasista fue a través de recaer más en la importación desde Texas. Después fuimos con el GNL y en ese sentido, pues creo que vale la pena mencionar que en este evento tan desafortunado de esta semana, realmente lo que nos falló fue el backup del backup. Y creo que aquí alguien que no ha dicho ni pío es básicamente Pemex. Pemex, que en el papel y en este modelo de alguna manera nacionalista de soberanía energética, en realidad bajo ese modelo sería Pemex el responsable del suministro de gas en el país. Obviamente, creo que también hay que decirlo, en este momento Pemex no está en condiciones de responder a ese mandato o a esa obligación que el modelo de la actual política energética busca imponer. Ahora, también es importante decir, y ahí yo creo que nada más un apunte a lo que mencionaba Andrea, creo que, y aquí también es una deformación profesional, yo soy actuario de profesión y los actuarios nos gustan los modelos de optimización, y los modelos de optimización hay que reconocer que hay 2 tipos de soluciones, las soluciones de esquina y las soluciones básicas. Las soluciones de esquina es o nos vamos por gas, o nos vamos por renovables, o nos vamos por combustible. Cuando en realidad lo que deberíamos de buscar en un modelo de optimización es justo en soluciones base. Un poco de renovables, un poco de gas, un poco de combustibles líquidos. La transición energética nos debería de llevar a un escenario donde mayoritariamente sea renovables, también diversificada, eólica, fotovoltaica, maremotriz y otras fuentes, y gasista. Aquí lo que me gustaría decir también que dentro de esta lógica de optimización hay algo que también hemos soslayado y que de alguna manera se ha apuntado ahora en la discusión de las modificaciones a la LIE. El hecho de aumentar la generación vía fuentes renovables, y también debo decir que yo soy partidario de la transición energética y veo al gas natural como el combustible de transición, es importante decir que para que logremos profundizar en una mayor cantidad de generación vía fuentes renovables, es importante reforzar la red de transmisión. O sea, de nada nos va a servir tener mayores parques fotovoltaicos, de nada nos va a servir tener más parques eólicos si no reforzamos las redes de transmisión. Nuevamente, a mi intervención inicial, los problemas de suministro de energía son problemas logísticos y los problemas logísticos requieren que tengamos un midstream, ya sea de hidrocarburos o energéticos, bastante flexibles, bastante robustos. Y ahí yo creo que antes de, para no meternos en un problema de tener una gran capacidad en renovables, sin que haya una capacidad de conducción, creo que la agenda de esta diversificación sin duda tiene que pasar la transición energética, tiene que pasar por el reforzamiento de las redes de transmisión, cosa que, debo decir, han pasado 2 años, 2 meses y 2 semanas en las cuales la transmisión y todos los mecanismos que están puestos en la ley de la industria eléctrica han sido desdeñados, soslayados y básicamente ignorados. Okay. Añadiría este comentario, pues que también esta administración canceló 2 proyectos que teníamos muy importantes para transmisión. Entonces creo que estamos un poco en contrasentido de lo que se dice y de lo que se hace. David, quisiera preguntarte sobre el tema de la estrategia. Perdón, es que nos están llegando varias preguntas sobre las terminales de gas natural licuado. Nos preguntan si, yo quiero saber si hay espacio en las terminales de gas natural licuado, bueno, GNL, para almacenamiento, porque sé que hace algunos años toda la capacidad estaba contratada. Creo que le pasó lo mismo que a mí, el micrófono.
Tienes toda la razón, ahora fui yo. Sí, esa capacidad está 100% contratada, eso es lo normal, toda vez que pues para eso se desarrollan los proyectos de GNL con toda la intención de que vivan al 100% operando. Entonces, ¿hacia dónde movernos después de esto? Bueno, pues lo más importante para mi percepción en este momento es entender que aunque eso sea así, había opciones para que el Senagas en su carácter de gestor pudiera tomar parte de esa capacidad, porque además esos proyectos no son necesariamente la forma cotidiana mediante la cual se importaría gas al país en el futuro. Es decir, de todo lo que hemos dicho, hay varias cosas en las que a lo mejor cada participante puede opinar un poco diferente, pero al final estamos coincidiendo en que tiene sentido tener diversificación, en que la seguridad energética es lo que se debe buscar. El término de soberanía energética no existe, no está sostenido por ningún tipo de documentación que pase la prueba de la risa. Lo que hay es claridad en que a través de la diversificación se pueden reducir riesgos. Como decía Eduardo, yo también soy actuario, nos gusta estar pensando en riesgos y cómo gestionarlos. Y entonces, tener una alta importación de gas de los Estados Unidos me parece que no es ningún problema. Al contrario, estuvo muy bien que aprovecháramos tener acceso al gas más barato del planeta para potenciar nuestra capacidad de operar en este sector y que nuestra industria creciera y se desarrollara. Ahora bien, entonces, no está bien depender de un solo elemento. Sabemos todos que hay que tratar de poner los huevos en múltiples canastas. Tener más acceso a gas natural diferente no es necesariamente algo que hagan los agentes del mercado. Ellos buscan lo más barato y para eso está el gestor, para tomar las decisiones que le permitan dar seguridad energética al resto del sistema. ¿Y con base en qué? Pues con una política pública que se lo determine. El regulador tiene que, por ley, reconocer la política pública y hacer las cosas de la forma más eficiente posible. Eso no está perdido, habrá que volverlo a hacer. Ya perdimos unos cuantos años, vamos a perder todavía algunos más, pero no deberá de ser esto una visión que perdure de más. Y todo esto vuelve a bajar hacia la LIE con una claridad, no es nada extraño, no debe de sorprendernos que estemos con tantas dudas al respecto de múltiples escenarios, de múltiples preocupaciones que tenemos. Es decir, ¿hacia dónde ir? Pues a tomar las decisiones de manera coordinada. Y yo creo que lo más importante en este momento que tenemos todos que hacer es seguir participando y seguirnos enterando e informando de cómo hacerlo y de los impactos, porque va a tener impactos en pérdida de competitividad del país, finanzas públicas débiles y la propia calificación de las dos empresas del Estado van a sufrirla. Ahí viene pronto los estados financieros de las dos, a ver cómo nos va. Correcto. Me gustaría preguntarte, esta estrategia que está lanzando el gobierno de AMLO para la compra de gas natural licuado, ¿cuánto tiempo tarda en llegar estos embarques? Y sobre todo, ¿cuánto es lo que va a atender en cuestión de subsanar todo lo que estamos pasando con la escasez del gas? La cuestión de corto plazo dependerá mucho de la tormenta. El elemento de largo plazo o de mediano, pues creo que al final tener que ser atendido por los participantes del mercado y con sus comercializadores, que tienen un montón de retos regulatorios, faltaba Daniela, para obtener permisos. Y de largo plazo se necesita al final una política pública coordinada. Para eso somos miembros de la Agencia Internacional de Energía también, para apoyarnos en esas experiencias internacionales y seguir bajando lo que ya está escrito en buena parte del mundo. Hay que retomar un montón de elementos. La política de almacenamiento, las rondas, las temporadas abiertas y, por supuesto, varios otros componentes desde el punto eléctrico, las subastas de transmisión, las subastas de energía limpia, los proyectos de certificados de energía limpia que vuelvan a tener valor, los derechos financieros de transmisión, etcétera. Todos esos elementos no han desaparecido, al contrario, hay que seguirlos empujando. Ok, nos acaba de llegar una pregunta que creo que va a sacar chispas,
porque está un poco, bueno, ustedes la van a poder calificar. Dice, el presidente declaró que no tenemos gas natural por culpa de los gobiernos neoliberales. Pues no sé qué comentario les merece a ustedes que pues formaron parte de esta política. Eduardo. Muy bien, no, pues creo que es un ¿cómo decirlo? Creo que hay mucha ideología y mucha carga muy pasional en todo esto. Creo que vale la pena decir que desde los años 90 sí se formó un grupo tecnocrático que realmente era bastante apartidista. Yo debo decir que a mí me tocó, perdón por personalizarlo, pero digamos que yo, todos mis trabajos desde que empecé mi vida profesional han sido en el sector energético. Pasé por Pemex, pasé por Deer Park, pasé por CRE y pasé por Senagas. Desde los años 90. Entonces, a mí me tocó un gobierno priista, un gobierno panista, otro priista. Y la verdad es que yo nunca ni he votado ni por el PAN ni por el PRI, debo decir. De hecho, así abiertamente, sí, me identifico con gobiernos de izquierda. Incluso, debo decirlo, en un par de ocasiones voté por el ahora presidente. En ese sentido, creo que nuevamente hay mucho de pasión, hay mucho de descalificación, y sí es muy decepcionante que una alternativa política que uno aspiraría de un gobierno de izquierda fuera pues realmente con una intención de cambio. En realidad, eso creo que todo el mundo lo estamos viendo, hay un amasijo de reproches y pretextos para no rendir cuentas como gobierno. Es ya un lugar común en muchos analistas políticos, es decir, que se prepararon 18 años para, como críticos en la oposición, pero ahora en el gobierno creo que sí dejan mucho que desear. Bajo este disclaimer meramente personal también puedo decir que, uno, las políticas neoliberales, creo que a este país lo que le ha pasado, lo que le ha faltado justo es una política neoliberal a profundidad. En realidad creo que parte de las medias tintas en muchas soluciones de política pública se debieron justo a seguir manteniendo ciertas ideologías, por ejemplo, el tema de no tocar a Pemex, de no privatizar, de no tocar a CFE, de seguir teniendo santones en la política como son Lázaro Cárdenas, que la verdad, y hay que decirlo con toda claridad, la economía mexicana y la productividad del país no mejoró con las políticas de Lázaro Cárdenas, todo lo contrario, desdibujó la propiedad privada y con eso pues toda la lógica de tener un empresariado en México, sencillamente no hay condiciones para hacerlo. Otro tema que hay que decirlo, realmente a PEP nunca le faltaron recursos. Si el presupuesto, digamos, energético se puede analizar desde los años 90 hasta recientemente, PEP recibió dinero. Los ingenieros de Pemex fueron a ser capacitados a los mejores lugares del mundo. Digamos que se le apostó a una empresa nacional con recursos, con apoyo, con capacitación, y sencillamente no hubo una correlación entre la inversión, tanto en capital humano como en capital productivo. No hubo una correlación en un aumento en las reservas. Esto es un hecho. México se hizo un país rico en hidrocarburos por un evento meramente fortuito con el descubrimiento de Cantarell hace ya algunas décadas. En realidad, si revisamos una serie de datos donde se ve el flujo de inversión dedicado a PEP y el incremento de reservas en México, no ha ocurrido. Y repito, sí se le apostó a una empresa pública, y justo por el temor a ese resquemor nacionalista desde la izquierda, no se profundizó en abrir el mercado al upstream. Entonces, dicho esto, creo que no fue desatendido. Sencillamente, la geología del todo bondadosa para los resultados de la exploración de Pemex. Y esto obedece también a un incentivo que no hay que soslayar. Por muy capaz, por muy diligente, por muy
comprometido con su trabajo que tenga un funcionario de Pemex, al final es un funcionario público. Ustedes deberían de ver la pesadilla que es el funcionario público. Tienes al órgano interno de control encima de ti, tienes que responder a N reportes y cada decisión que tomas tienes que justificar. Entonces, el sector energético es en esencia un sector de riesgo. ¿Qué hay allá abajo del subsuelo? Nadie lo sabe, lo induces, lo estimas. Hay algunos aparatos que te dicen que allá abajo hay hidrocarburos, pero la gran decisión de dónde perforar es una decisión de muchos millones de dólares. En tal sentido que los incentivos que siempre son los que se atribuyen a la iniciativa privada y sobre todo a los grandes exploradores y las grandes empresas petroleras, no estaban alineados para incrementar reservas. ¿Por qué? Porque también, si soy un mal ingeniero, que también los hay, si soy un mal ingeniero y sencillamente no encuentro reservas en el subsuelo, no hay ninguna consecuencia porque en Pemex no despiden a nadie. Entonces, no es tanto, digamos que esa política neoliberal, pues Pemex no era para nada una empresa neoliberal, justo todo lo contrario. Entonces, creo que más que buscar unas culpas, hay que crear una agenda. Yo creo que lo que tendríamos que buscar y empujar como sociedad es más que buscar en las causas del pasado y lo que se hizo o lo que se dejó de hacer, es qué hacemos hoy para diversificar los riesgos, qué hacemos, qué agenda construimos, no como el partido Morena, sino como el país México, porque hoy el apagón que está ocurriendo en el norte del país afecta a partidarios de Morena y a no partidarios de Morena, los está dejando sin luz. Entonces, es un problema mexicano, es un problema nacional y por lo tanto se requiere una solución efectivamente nacional, no partidista. Entonces, creo que vale la pena que se revise lo que está puesto en la ley. Mencioné también, y esa es la respuesta, que a lo largo de la ley de hidrocarburos y de la industria eléctrica hay muchísima intervención del Estado. Cuando se habla que se ha perdido la rectoría del Estado, yo digo, ¿cuál? La política pública está puesta en la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía es la que tiene la potestad, las facultades para establecer los planes, para establecer el PRODECEN, para establecer el plan quinquenal de ductos. La rectoría del Estado está ahí, no ha sido ejercida. En los operadores, el SENACE es del Estado, Senagas es del Estado, no son entes privadas, están ahí, solamente que no han sido comprendidos, no han sido leídos, no se han tomado el esfuerzo. La curiosidad intelectual, ¿no? Que debería ser algo de izquierda, la curiosidad intelectual y el cuestionamiento, de revisar lo que está puesto en las leyes y decir, mira, esto nos sirve. Hay una figura muy interesante en la ley de hidrocarburos que son los ductos sociales, ¿sí? O sea, ¿qué puede ser algo más de izquierda que un ducto social? Sencillamente no han sido atendidos. Entonces, hay mucho de enojo, hay mucho de descalificación sencillamente por todo lo que se hizo antes de diciembre de 2018. ¿Y saben qué? Antes de 2018 sí hubo muchos funcionarios detestables, deleznables y que tienen que ser perseguidos. Que por cierto, hay mucho show y no han pisado la cárcel. Hay mucho que se tiene que corregir, pero podemos pedir una política pública que esté libre de corrupción y que sea competente. Entonces, creo que ahí están los instrumentos y sí, perdón que mi respuesta fue apasionada, pero la pregunta también fue apasionada. Al contrario, muchas gracias por compartirnos y pues Daniela, también tú levantaste la mano. Sí, la verdad es que coincido con Eduardo, o sea, creo que si donde en algún momento no se fue neoliberal, pues fue con las empresas del Estado, ¿no? O sea, si hubiéramos sido completamente estrictos al respecto, es más, la reforma energética se quedó corta, ¿no? O sea, seamos honestos y hagamos esta retrospectiva donde, pues creamos un monopolio terrible que es CFE Energía, ¿no? CFE Energía, como ya lo mencionamos, tiene la capacidad de los ductos, ¿no? Toda, de los ductos nuevos y además es el comercializador. Creamos a Senagas para quitarle eso a Pemex, ¿no? Entonces, cambiamos uno por otro. Y híjole, es más moderno, tiene unos tubos nuevecitos, entonces, pues tiene ahí una ventaja. Tenemos a Pemex Tree, que es el comercializador y además, digo, ya no suena tanto, pero no olvidemos que Pemex Tree es el único que puede procesar gas, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirven las rondas si cuando yo saque el gas a fuerza se lo voy a tener que dar a Pemex para que me lo procese, para que no me lo quiera dar, ¿no? Porque seguramente
Por ahí se ha escuchado que lo que Pemex TRI en sus centros procesadores dice, pues yo te lo compro, yo me quedo con los líquidos y todas estas cosas mágicas y hermosas, y pues tal vez te voy a dar un cachito de gas, pero quién sabe cuánto, porque se va a mezclar con el mío y pues, la verdad no sé cuánto es tuyo y cuánto es mío. Entonces, híjole, políticas neoliberales nos quedamos muy, muy cortos en reforma energética y ni hablar en la parte eléctrica, ¿no? Seguimos ahí con algunos monopolios que pues habría que pensar si hicimos bien en dejarlos así, ¿no? Transmisión, ¿no? Vamos, lo voy a dejar por ahí, nada más para, ¿no? Para tema de otro foro. Pero creo que ese fue, o sea, al final, y creo que ha pasado en México históricamente, que nunca metemos el pie en el acelerador al fondo. O sea, si vas a hacer una política, hazla completa. Nadie va a estar 100% contento, pues no, porque hay intereses. Y aquí en la reforma ganaron algunos intereses. Hay que ser honestos. Ganó el que Pemex se quedara con Pemex, no fuera una desintegración vertical al 100%. Ganó CFE que no fuera una desintegración vertical al 100%. Se logró la horizontal, ¿no? Y algunas partes en la vertical, pero pues no al 100%. Entonces, no podemos echar la culpa a una política que realmente pues no se dio en cachos, se dio en partes, y tal vez por eso ¿no? A veces nos podemos, los que fuimos exfuncionarios, estuvimos ahí, decimos, chin, pues hubiéramos, ¿no? Hubiéramos hecho esto, lo hubiéramos metido más, o sea, más a fondo. Otra cosa que si fuéramos 100% neoliberales no existiría, estos permisos de importación y exportación de combustibles dados por la CENER, ¿en dónde? ¿Así? Si hubiéramos sido 100% neoliberales, no se hubieran dado. Permisos de licuefacción, permisos de compresión, permisos para estaciones de servicio, si hubiéramos sido completamente neoliberales, no se hubieran dado. Es más, casi que ni regulación económica, aunque afortunadamente ahí sí hay más experiencia internacional al respecto. Entonces, no digamos que fue una reforma 100% liberal, porque no lo fue. Si lo hubiera hecho, pues no podemos decir si hubiéramos estado mejor o peor, pero otra cosa hubiera sido, eso sí. Ok. David Rosales. Yo brevemente, a mí me queda claro que hay muchas cosas perfectibles, pero pues es que había que ir poco a poco. Hay esa frase famosa de la reforma que se pudo y no la reforma ideal, pero en realidad algo parecido fue. A ver, me queda claro que CFE Energía surge con un montón de facultades y de circunstancias, pero también fue producto de del proceso en el que se crea. En el momento en el que había que licitar ductos, CFE Energía o CFE era el que estaba listo. En el momento en el que había que buscar quitarle algo de potestades a Pemex, se sirvió tener a CFE Energía al menos relativamente como aliado de los primeros elementos. Después quedaron pendientes varias cosas, sí, y yo creo que podemos irnos sentando hacia ello. Hay cosas pendientes, el nombre del foro incluso era almacenamiento y riesgos, y nos hemos ido un poco rebotando en ambas cosas, porque el riesgo está en no ser suficientemente diversificados, en no tener suficiente claridad de la importancia de la seguridad energética, y hay cosas pendientes, entre ellas dar mayor acceso a los ductos de internación, como nos dijo Eduardo. Principalmente ahorita, si estuviéramos ahí, probablemente lo que haríamos es pedirle a CFE Energía que con velocidad se ponga a dar acceso a la capacidad que hoy tiene disponible y que no está utilizando, porque además es lo que le permitiría recuperar ingresos con los cuales pagar los gasoductos. Entonces, coincido plenamente con mis colegas en que hay varios elementos que todos tenemos que ser profundamente honestos en decir que no todo hubiera estado listo, pero en materia de almacenamiento ya debíamos de haber empezado. Desde enero del 19 se pudo haber
realizado un montón de cosas. Me queda claro que había mucho funcionario que venía llegando y que se podía haber tardado, pero eso en realidad ya podía haber empezado, tanto para el almacenamiento estratégico como para el operativo, y entonces en este momento estaríamos diciendo, pues sí, nos tocó la coyuntura un año antes de que estuviera listo, pero para el año siguiente podrían ya estar operando varias de estas, o al menos una de estas terminales de almacenamiento subterráneo como HAF. Y al mismo tiempo, y con esto concluyo, creo que vale mucho la pena decir que todavía hay cosas, insisto, por hacer en materia de almacenamiento que se puede llegar a ver y de cobertura que la propia CFE debió de haber contratado en Estados Unidos, a la par de las otras cosas, las rondas, la diversificación y los renovables, más empezar a ver hacia adelante en cosas como el hidrógeno. Muchas gracias. Ok, pues solo para complementar un poco, creo que el hecho de no avanzar en estos proyectos estratégicos que se tenían pensados, pues aparte de que nos afectan, que nos seguimos atrasando, que seguimos llegando tarde a las acciones pues que nos pueden dar solución a futuro, pues también está la parte de la política, ¿no? Que se tiene que cumplir. Hay que recordar que para el 2026 se tiene que contar con un inventario estratégico con un mínimo de 5 días de demanda proyectada al 2029, equivalente a 45 DCF. Entonces, pues no hay que dejarlo como tan en saco roto, sino hay que mejor poner pues acción a esto. Y ya estamos casi al término de este panel y me gustaría que cada uno me diera algún comentario final sobre esta situación. Ya hablamos sobre pues esta importancia de diversificar la matriz energética, no solo con fuentes renovables, sino también de buscar otras maneras de importación. Entonces, pues empezamos contigo, Dani. Bueno, pues creo que como conclusión a este foro muy interesante, me da siempre gusto ver a mis antiguos colegas y amigos, que a final de cuentas, bueno, hay muchas cosas que están en manos de CENER, sobre todo, en manos de la política, pero insisto, es tiempo de también pensar como usuarios, pensar desde el punto de vista de la demanda, de aquellos que necesitan pensar fuera de la caja, ver qué sí se puede hacer, ¿no? Qué no se puede hacer, y porque al final esto es como en cualquier otro mercado. Si uno espera a que el gobierno se ponga de acuerdo y demás, pues podríamos estar esperando por mucho tiempo. Obviamente hay muchas cosas que ellos a fuerzas tienen que hacer, pero creo que sí hay temas y sí hay condiciones todavía, porque son premisas que se están dando, son temas que dentro de todo la comisión no está parando, son lentos, pero no están parando. Entonces, pues ya se empiecen a pensar en otras estrategias. Para el gas natural no necesitas permiso de importación por parte de CENER, ¿no? Entonces, pues eso es otra cosa que se puede considerar. No todo es ducto y cada quien puede tener su guardadito para cualquier emergencia. Entonces, pues las empresas, las grandes empresas y pequeñas empresas, pues pueden empezar a considerar eso, ¿no? Tener una estrategia regulatoria para poder atender sus necesidades específicas, y que le pregunten a su vecino, ¿no? Y que se junten, ¿no? Al final, una agregación de demanda siempre obtendrá mejores precios. Eso sería, y muchísimas gracias, Dani, por la invitación. Muchísimas gracias a ti. Andrea. Pues lo que yo podría abonar un poco más allá de la cuestión de la diversificación y de lo que ya hemos hablado de la seguridad energética y de la importancia que justo es, no es un tema a politizar, digamos, porque no es cuestión de un término político, es como tal, cómo voy a hacer para asegurar la supervivencia de mi estado, población, territorio, de mi gobierno en general, y cómo va a ser el Estado mexicano para lograrlo. Y también me quisiera meter un poco en el tema de que creo que sí, en muchas cosas en la reforma y ya sobre todo en su implementación se quedaron muy a medias. Como dice David, todo es perfectible, si bien se falló yo creo que desde un inicio en la estrategia de
de comunicación, cosa que creo que este gobierno también repitió en tema de comunicar mal y asegurar van a bajarte los costos de todos los combustibles y de la electricidad y cuestiones así, que no es una cosa sencilla de pronto abrirte al mercado. Entonces creo que si bien hubo fallas desde el principio, sí hay cosas que se pueden hacer de una mejor manera y perfeccionar, y que creo que están desaprovechando la gente que ahorita están como funcionarios, están desaprovechando la oportunidad que tienen ahorita de hacer estrategias para mitigar el riesgo, solucionar rápido y que tienen a la mano todos los elementos que ya se hicieron, que ahí están en papel. Entonces, muy aparte del discurso político, creo que incluso se puede manejar un discurso político que se ajuste a esta nueva realidad y a estas necesidades, sin tener que decir vamos a echar atrás la estrategia, o sea, vamos a corregir, no decir que vamos a corregir de manera abierta, pero que sí pueden cambiar un poco el discurso con lo mismo y con toda la inclinación que tienen justo de izquierda, o que al menos en el discurso, porque vemos que en los hechos no necesariamente actúan como un gobierno de izquierda, ¿no? Entonces creo que ahí hay mucho potencial que está siendo desaprovechado, la verdad, por el gobierno, y que hay mucho más que hacer, que la dependencia no es mala, y que es importante para concluir, la dependencia no es mala mientras tengas otras estrategias como obtener el recurso, y recordar únicamente que el tema de la seguridad energética es tener acceso al recurso y que sea accesible, o sea, que lo tenga yo a la mano. Si no lo saco de energías renovables, lo tengo de este otro país en caso de que sí sea accesible. Y claro, lo que comentó Eduardo, que es importantísimo que se haya detenido la transmisión, que no importa que tengamos un gran parque de generación si no hay proyectos de transmisión, y que se cancelaron estas importantes líneas, la de Ixtepec y Autepec, y la que conectaba el sistema interconectado con el sistema eléctrico nacional, y que son cruciales, esas y muchas otras que faltan para fortalecer el sistema, porque no nada más va a ser el tema de que no haya gas para alimentar las plantas, sino por dónde pasar la electricidad para que llegue a nuestros hogares. Y en este contexto muy particular que estamos atravesando en la mitad de una pandemia, creo que va a hablar bien o mal de cómo reacciona el gobierno ante estas circunstancias, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Andrea. Eduardo, seguimos contigo. Pues muchas gracias. Mira, yo aprovecho entonces para cerrar, más que dejar una reflexión de resumen de lo que aquí se ha dicho. Creo que sí, a mí me gustaría poner como una agenda que no es mía, de hecho es una agenda que he escuchado de varios expertos o participantes de la industria energética, pero que a mi juicio pues cumple todos estos puntos. Creo que sí es importante diversificar en el tema gasista el balance nacional, y creo que vale la pena entender el modelo de gestor técnico. Creo que algo que se ha desdibujado, el nuevo gobierno no le puso atención, no le dio mérito, pero es un modelo bastante interesante donde hay un brazo del Estado que se encarga de gestionar, de administrar, de dirigir el cómo van los flujos de gas, el cómo se asigna la capacidad, el cómo se logra el acceso abierto. Y nuevamente en esta lógica neoliberal del comentario anterior, pues en el ducto no neoliberal, que es el Senagas, pues hay acceso abierto, que es un concepto muy neoliberal, y en los ductos que tiene la empresa nacional titularidad, que es CFE, todos los ductos privados, que el off-taker ha sido CFE, sencillamente CFE ha logrado un acaparamiento total de esa capacidad. Entonces, creo que sí es importante entender el modelo, ver cómo estos dos modelos pueden convivir y pueden armonizarse, y sobre todo buscar la seguridad energética más allá de temas políticos. Falta la emisión de la regulación secundaria alrededor de sistemas integrados. O sea, la CRE han pasado pues ya casi 7 años de la reforma de 2014 y hay todavía un déficit en muchas de las disposiciones administrativas de carácter general que constituyen la regulación secundaria alrededor de todo el midstream. Entonces, y en ese sentido, creo que hoy vemos una iniciativa de ley de la industria eléctrica. Es claro que tampoco la industria de hidrocarburos, tal como quedó en la ley, le gusta al actual hacedores de política energética, pero al final hay una obligación en la ley.
hay una obligación donde los reguladores tendrían que haber emitido, repito, pues ya una regulación secundaria. Y los reguladores hoy son un grupo de comisionados y tienen una tarea y en todo caso sí tendrían que rendirnos cuenta por qué no están emitiendo la regulación secundaria. Retomar la política de almacenamiento, o sea, ahí había unos hitos, se había avanzado, se habían puesto unas bases de licitación para el campo HAF, se propusieron de manera reiterada la integración de TLA, lo rechazó la comisión pre-2018, pero también ya lo rechazó la comisión actual, ¿no? Sencillamente se metió en el plan quinquenal que elaboró ya Senagas, la última revisión del plan quinquenal de infraestructura gasista, se solicitó a la CRE y la CRE pues básicamente tiene requisitos oficiosos respecto a esta política y la integración de TLA. Si TLA hoy la hubiéramos tenido, sin duda nos hubiera aliviado bastante el problema. Básicamente hubiéramos podido meter 700 millones de pies cúbicos diarios durante una semana. Y si se hubiera tenido una política de inventarios adecuada manejada por el gestor, esto hubiera sido de manera sostenible durante un periodo mayor. Respetar a cabalidad el proceso comercial y buscar la equidad en el trato a todos los participantes. Si hay más shippers, si hay más comercializadores, es muy posible que esas marcas que les mostré, BP, Shell, Engie y demás, pues tienen acceso a almacenamiento, tienen acceso a un portafolio de compra de gas muy distinta de la que maneja CFE Energía, y en una de esas, ellos a lo mejor sí tenían acceso al gas. Entonces, es importante lograr esa cabalidad, esa equidad en el acceso a las redes gasistas. La planeación es un ejercicio indicativo, está puesto en las leyes, el PRODECEN, el Plan Quinquenal de Infraestructura, pero tiene que tener reglas claras, los riesgos tienen que ser ponderados y se tienen que implementar esquemas que sean de acuerdo al marco legal y regulatorio. Entonces, ocurrencias, decir grandes anuncios donde CFE dice que va a ser, porque hoy el gran jugador del sistema gasista no es Senagas, no es Pemex, es CFE, y con grandes anuncios con bombo y platillo no van a suceder las cosas. Se necesitan esquemas donde sea claro cómo va a ser financiado, quién va a ser el off-taker, cómo va a ser financieramente sostenible y cuál es la viabilidad técnica de estos proyectos. Una reflexión al respecto. Se habla de muchos ductos como si poner un ducto en sí aumentara la capacidad de conducción. Hay que entender la forma en que interactúan las redes, el cómo funciona una lógica en un sistema, en una red energética. Hay un aguas arriba y hay un aguas abajo. Si ponemos un ducto intermedio sin entender lo que está sucediendo abajo y lo que está sucediendo arriba, sencillamente va a ser un callejón sin salida, como hay mucha infraestructura ociosa y, digamos, varada ya en el país. Fomentar el mercado secundario de capacidad, algo que también está en la ley, algo que también está puesto en el mandato de Senagas, y sencillamente han pasado 7 años desde la creación de Senagas y el mercado secundario de capacidad sencillamente es muy incipiente, con acuerdos bilaterales muy limitados y nuevamente dejados a la buena voluntad y a lo que le llamamos el over the counter, sin un mecanismo transparente, sin estándar en esos contratos. Hay un mandato de fomentar el mercado de secundario de capacidad que también nos ayudaría a diversificar los riesgos. Mejorar la conectividad entre redes. Eso es lo que nos preguntaron muy al inicio de esta sesión. Tenemos que asegurarnos que esos kilómetros, esos casi 20,000 kilómetros de red gasista en el país, se hablen todos entre sí. Que sea posible mover desde el sistema de Guadalajara hasta el occidente el Cistrangas y que el ducto marino efectivamente pueda mandar más gas hacia el Golfo de México. Y las penínsulas que las tenemos tan olvidadas, la península de Yucatán y la península de Baja California, realmente buscar cómo aliviar esas islas energéticas que siempre observan los precios de energía más caros porque están aislados del resto de la conectividad gasista. Entonces, hay que buscar cómo mejoramos la conectividad entre redes, desarrollar centros de mercado, los famosos hubs. En México, nosotros cuando estábamos en Senagas teníamos la intención de hacer un hub en Monterrey, lo cual lo permitiría nuevamente tener gas de distintas cuencas, de tener gas de distintos orígenes. Creo que es importante fomentar esta creación de mercados. Monterrey puede ser uno de ellos. Ahora me parece que incluso la zona de Querétaro podría ser, porque ahí llegan
distintos sistemas y conviven muchos de ellos, y también podría ser Guadalajara. Entonces, revisar dónde pueden haber transacciones de gas que tiene distinto origen, me parece que es bien importante, pero eso requiere generar cabezales, generar infraestructura física que permita ser distribuidores de gas en nuestras grandes carreteras. Mejorar la transparencia en las decisiones operativas. Los boletines electrónicos, el de Senagas, cada vez lo vemos más empobrecido, cada vez se tardan más en actualizarlo. Se hizo un gran esfuerzo en tener un boletín electrónico con cabalidad, y cada vez vemos que han cambiado algunos sitios, hay una información que ya no se actualiza con la misma oportunidad. Pero también hay que decirlo, otros sistemas que no son el Senagas, sus boletines electrónicos dejan mucho que desear y no siguen las prácticas norteamericanas, ¿no? Entonces creo que ahí es un trabajo que el regulador tendría que estar vigilando, de tal manera que todos los agentes especializados y no especializados sepan cómo se está moviendo gas, cuáles son los flujos, cuál es la capacidad disponible. Si todo es opaco, pues problemas como el que vivimos esta semana los vamos a seguir viviendo por un tema de opacidad. Respetar la separación de actividades y funciones. Esto es bien importante, algo que todavía no ha sido comprendido. Una cosa son los operadores, dueños de la infraestructura, y otra cosa son los comercializadores. Y para el caso de CFE, pues creo que es bien importante que se empiecen a respetar los límites. Hay un brazo comercializador que es CFE Energía y CFE Internacional. Hay una empresa responsable de la transmisión, hay varias empresas responsables de la generación, otra responsable de distribución y otra responsable del suministro al servicio público y otra responsable de administrar los contratos legados. Hay penas por compartir información privilegiada entre estos agentes. Está puesto en la ley y es claro y es evidente, y pareciera que están preparando un expediente para los gobiernos futuros con un ánimo revanchista. Las mañaneras son un expediente abierto de cómo esta separación de actividades no se respeta a pesar de que está puesta la provisión en la ley. Igual vemos hablar de tarifas al usuario, a la gente de CFE Energía, que igual vemos a la gente de CFE Generación hablar a nombre del operador que es SENACE. El intercambio de información entre operadores y empresas está prohibido, está penado en la ley. Y sencillamente es algo que está desdibujado y con eso no puede haber orden en las cadenas logísticas de energía. Y finalmente, que aquí creo que esto, el mensaje que para mí es muy importante, yo sí simpatizo con el buscar una integración energética norteamericana. O sea, al final hay que formalizar lo que en los hechos está ocurriendo. Tenemos una interconectividad tremenda con Texas, tenemos una interconectividad tremenda con Arizona, tanto para el gas como para energía eléctrica. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en un diálogo bilateral? Tomar este caso tan desafortunado como ejemplo y que sea guía de una agenda bilateral entre el gobierno de Biden y el gobierno de López Obrador. Creo que hoy deberíamos de pedir como mexicanos, en esta lógica de ser socios en un tratado comercial, un tratamiento de pares. Lo que yo pediría si fuera parte del gobierno mexicano hoy por hoy sería pedirle a Estados Unidos que le dé una atención muy importante al hub de nueces. Hoy por hoy, el hub de nueces que está muy cerca, los dos hubs de nueces que están en la zona de Agua Dulce, muy cerca de Corpus Christi, es de donde procede la mayor parte del gas que se consume en México. Si yo fuera miembro del gobierno mexicano, pediría de manera explícita al gobierno norteamericano que como un trato de socio comercial en esta lógica regional norteamericana, se le diera una atención especial a este hub para buscar que exista la continuidad de los servicios en esta región norteamericana. Y creo que eso es el mensaje que a mí me gustaría dejar después de esta sesión. Muchas gracias por la oportunidad de compartir ideas con ustedes. Al contrario, muchísimas gracias, Eduardo. Y pues finalizamos con el comentario de David Rosales. Muchas gracias. No, es un reto gigantesco poder decir algo después de este recuento tan puntual y extenso que ha hecho Eduardo. La verdad es que hay varios de esos puntos en donde no puedo sin coincidir. Yo me iría entonces como con otra estrategia para no hacer el ridículo. Mejor de forma concreta decir y recordar, hay que mandarnos a hacer una playera que diga seguridad energética, diversificación, reducir riesgos e ir para adelante. ¿Cómo?
Para eso servirá la política pública, se debe apoyar en la regulación, es importante aprovechar los agentes en los que estamos, con los que estamos trabajando en el día de hoy, pero en concreto, poco a poco tenemos elementos suficientes para salir con la oportunidad que hoy tiene el país y la necesidad que tenemos de recuperarnos, construir un futuro después de esta pandemia, que creo que ha sido el elefante en la habitación del que hemos hablado poco. No nos queda más que seguir aprovechando. La energía es un medio para alcanzar los objetivos de desarrollo económico de los que hemos estado hablando, y entonces pues vamos a intentarlo de la manera más puntual que se pueda. Muchísimas gracias, Dani, mucho gusto de haber estado hoy con todos. Al contrario, nuevamente les agradezco y pues aunque sea de manera virtual, me da mucho gusto saber que están bien y que pues podemos compartir y hacer este debate de ideas sobre este tema tan importante que nos ha afectado durante 2 días. Pues esto es todo por este webinar. Agradecemos a todos los que nos siguieron a través de esta transmisión. Les recordamos que a partir de mañana van a poder tener el link con el video completo para que ustedes lo puedan revivir. Muchísimas gracias y pues hasta la próxima.